del sistema nervioso autónomo. Está toda esa red ganglionar nerviosa que yo también hago una simpaticolisis al administrar el anestésico local. Entonces, pacientes que no tengan una buena reserva volémica o pacientes que no tengan, que no vayan a responder bien a una estimulación parasimpática importante, nos pudiese caer un paciente en parada cardíaca o en hipotensión súbita y severa, simple y llanamente porque sus reservas homeostáticas no son las ideales. Pero eh, esas son, y otras, algunas más específicas de la anestesia neuroaxial. Sin embargo, hay una sola clase en anestesia para hablar de anestesia neuroaxial en donde se hablan de las contraindicaciones de la técnica, porque de verdad que son muchísimas y son bastante importantes. Pero todas las contraindicaciones de la punción lumbar van dentro de este tipo de contraindicaciones de técnica, ¿ok? Si quieren pueden escribirme y les paso papers que hablen sobre las contraindicaciones de la anestesia neuroaxial, pero hay varias muy importantes y sobre todo hemodinámicas del paciente. Entonces, habíamos hablado de estos cuatro tipos de anestesia neuroaxial y ya ustedes, con la imagen que tenían, ya ustedes pueden identificar cuándo es una anestesia neuroaxial de tipo epidural o peridural y es cuando se hace la administración del anestésico local, que vamos a imaginar que es este azul que está aquí, en el espacio peridural. Observamos que este esto blanco que observamos aquí es el saco dural, ¿ok? Que está la médula espinal líquido cefalorraquídeo y entre el ligamento amarillo y el saco dural se encuentra el espacio peridural. Si yo administro allí el anestésico local, yo estoy haciendo una anestesia peridural. Facilito, ¿ok? Ahí creo que no hay ningún tipo de duda y vamos muy bien. En la siguiente tipo de anestesia neuroaxial es la espinal o raquídea o subdural también, y no es más a la administración de una mezcla anestésica en el espacio. Aquí no se ve bien, bueno, esta no se ve bien esta imagen, ¿vale? Pero aquí lo que estamos es observando esa salida del líquido cefalorraquídeo, que es una especie de gotas, ¿ok? De agua de roca, como está descrito en la literatura. Y simple y llanamente es la administración, como podemos observar aquí, la administración de anestésico local en el espacio raquídeo, subdural o espinal. Ahora, ¿cuál es un tipo de anestesia peridural espinal? Vamos a ver cuál nos trae aquí primero. Quiero que observen esta imagen, ¿ok? Y quiero que hagamos la identificación de estructuras en esta imagen. Aquí tenemos las apófisis espinosas de las vértebras, que son esta que está aquí, o que es esta apófisis espinosa que está aquí, ¿ok? Esta es una apófisis espinosa, esta que está aquí abajo es otra apófisis espinosa, esta es una apófisis espinosa y esta es otra apófisis espinosa, ¿ok? Esto que observamos inmediatamente por delante de ellas es el ligamento amarillo. Esto es ligamento amarillo. Y vamos a explicar primero la anestesia peridural continua. Observamos que esta línea gris que está acá es el saco dural o la dura madre. Y quiere decir que entre el ligamento amarillo y el saco dural o dura madre se encuentra el espacio peridural. ¿Qué sucede? Se llama peridural continua porque aparte de administrar una mezcla de anestésico local en ese espacio peridural, hago la introducción de un catéter peridural. Un catéter es una, como decir, una manguerita, ¿ok? Que a través de la aguja peridural lo inserto y lo dejo en el espacio peridural. Y si observamos aquí abajo, ese catéter, aparte de ser hueco, que es como una manguerita,
también tiene perforaciones a lo largo a lo largo de él y permite que yo haga una infiltración a lo largo del tiempo que yo desee, cada 4 horas, que le coloque una bomba de infusión continua, ¿ok? Y yo puedo hacer mantenimiento de ese tipo de anestesia a través de este catéter, porque yo cada 4 horas o cada cierto tiempo, yo administro una mezcla de anestésico local estando evidentemente ya por fuera instalado en el paciente y yo voy a seguir bloqueando o a seguir administrando mezcla en el espacio peridural. Hay algo que no les dije y que creo que es importante. Cuando yo bloqueo en una raquidia, ¿verdad? Que yo hago la infiltración aquí, yo bloqueo directamente la médula espinal y las salidas de la médula espinal, ¿ok? Cuando yo hago el bloqueo peridural, yo no hago el bloqueo de la médula espinal, sino que yo hago el bloqueo de las raíces que salen del saco dural hacia los forámenes intervertebrales. Ese es el bloqueo que yo hago, ¿ok? ¿Estamos claros allí? Yo bloqueo las raíces en la peridural y la médula espinal directamente la voy a bloquear en la anestesia raquídea, espinal o subdural. Entonces, la técnica peridural espinal, observamos, ¿verdad? La aguja llegó, la aguja peridural llega hasta el espacio peridural, que es este que está aquí. Introduzco el catéter, que es esta estructura que está aquí, que va a subir, pero a su vez yo inserto una aguja para que llegue al espacio peridural y al espacio subdural o al espacio raquídeo y estoy administrando anestesia por 2 vías. La primera, una mezcla anestésica que yo voy a administrar en el espacio subdural, que es esta que vamos a ver aquí, y yo voy a su vez dejar un catéter en el espacio peridural para mantenimiento anestésico. ¿Estamos claros la diferencia entre peridural espinal y peridural continua? Sí, profe. Muy bien. Si no tenemos dudas allí, entonces vamos a seguir adelante. Así es como se ve cuando yo saco la aguja, ¿verdad? Y dejo, esta es la espalda del paciente y este es el catéter. El catéter tiene unas medidas y unas indicaciones que no vienen al caso, pero yo agarro, fijo este catéter hacia arriba y coloco la salida del catéter o el conector del catéter en el hombro y yo hago la administración de los anestésicos locales a través de ese. Pero así se observa el catéter cuando ya está instalado. Muy bien. Indicaciones, procedimientos quirúrgicos regionales, con todo lo que sea del abdomen de los 2/3 inferiores hacia abajo. ¿Ok? Ahorita se puede administrar en Brasil, sobre todo administran técnica peridural para trabajar con mamas, para mastectomía. Sin embargo, es más seguro utilizar anestesia regional, ¿ok? Pero también está descrito para eso, pero el uso que más se le da en la anestesia neuroaxial es para cirugías de los 2/3 inferiores del abdomen y miembros inferiores. Otras indicaciones de la anestesia local y neuroaxial, procedimientos quirúrgicos cortos. Hay fármacos anestésicos que pueden durar 3, 4 horas, sin embargo, depende del tipo de paciente. También si utilizamos un catéter, pudiésemos estar hasta con 5 o 6 horas de cirugía haciendo mantenimiento. Sin embargo, lo ideal es que sean procedimientos cortos. La anestesia local para procedimientos odontológicos. Se puede hacer sedación en ese paciente, pero siempre en procedimientos odontológicos se hacen las infiltraciones locales, bastante dominadas por los médicos por los odontólogos. Las embarazadas, lo mejor son el tipo de anestesia local y neuroaxial. Cuando es una paciente que se sepa que es difícil de intubar, mientras más podamos nosotros evitar la intubación endotraqueal en un paciente vía aérea difícil,
y se pueda resolver con anestesia local o neuroaxial, se hace. Pacientes con enfermedades renales, pacientes con enfermedades hepáticas, la mayoría de los medicamentos anestésicos se metabolizan en el hígado, entonces la razón es clara. Cardiovasculares, ¿ok? Pacientes con alteraciones respiratorias severas y contraindicaciones, la negativa del paciente. Si no se domina la técnica, no se puede hacer. Por eso el tiempo de formación siempre hay que aprovecharlo. No vamos después a experimentar nosotros solos por ahí. Alergia a los anestésicos locales y cirugías que cubran porciones que no puedan ser bloqueadas. Aquí estamos, ya estamos listos. Ahora, vamos a hablar sobre la farmacología de anestésicos y analgésicos de uso frecuente. Como les dije al principio, no necesito que se aprendan todo del fármaco, no. Necesito que se aprendan las peculiaridades de cada uno de ellos. Midazolam es una benzodiazepina. Es la benzodiazepina más utilizada por varias razones. Primero, nos da una buena amnesia, excelente amnesia. El paciente no se recuerda absolutamente de nada cuando se utilizan las dosis que se deben utilizar y hay ocasiones que el paciente es muy lábil, que el paciente sí, es muy lábil y el paciente incluso puede dejar de recordar de 15 a 10 minutos antes de la administración del medicamento. Es un paciente que desde el punto de vista hemodinámico es noble, no produce grandes cambios o alteraciones hemodinámicas en pacientes, se utiliza tranquilamente en pacientes con alteraciones cardiovasculares. Es un fármaco que no es un fármaco tan costoso, no es un fármaco que tenga descritas alergias o anafilaxias, de verdad que eso es muy, muy, muy raro y es uno de los más utilizados por su acción amnésica. Cuando nosotros hablábamos de las sedaciones mínimas, solamente con utilizar una dosis baja de midazolam, yo podía calmar al paciente, el paciente estaba relajado y colaborar completamente. Entonces, es excelente, fármaco lo uso mucho, se le respeta, tiene varios efectos adversos cuando utilizamos dosis altas o cuando se administra de manera rápida. El paciente hace depresión respiratoria, ¿ok? Es una benzodiazepina y lo puede hacer, pero si se utiliza a buena dosis, se utiliza titulado y se pasa lento, realmente es un fármaco que es excelente para sedaciones mínimas y evidentemente para la ansiólisis y que para que el paciente no recuerde absolutamente nada. Sí, hay procedimientos menores, muchachos, en donde yo administro una dosis titulada intermedia de midazolam, ¿ok? Y el operador, el cirujano o el médico tratante hace la infiltración de anestésico local y el paciente hasta que yo no lo llamo o hasta que le digo, fulano de tal, estamos listos, ya terminamos el procedimiento, el paciente no se recuerda de qué pasó y dice, ya terminamos. Y el paciente siempre estuvo despierto. ¿Ok? Entonces es un fármaco de verdad que es bastante, para mí, bastante versátil. Lo pueden leer en cualquier literatura. Tenemos dos fármacos que son, en este caso, no son fármacos que son hipnóticos. ¿Por qué? Porque ellos disminuyen el nivel de conciencia de los pacientes. Ellos, lo podemos decir en palabras normales, ellos duermen al paciente. ¿Sí? Está primero el propofol, que es una emulsión lipídica que es de color blanco. Todos los que hayan pasado por un quirófano, eh, cuando vean una inyectadora de 20 cc cargada, con un líquido que es blanco espeso, ese es el propofol. Es un medicamento bastante utilizado cuando se utiliza con dosis bajas o cuando se utiliza titulado, que se pasa lento, puede ser utilizado como agente anestésico único porque va a mantener al paciente en un buen plano. El paciente no va a estar dormido, no va a sentir dolor. Después de que se duerme, evidentemente no va a recordar nada
y podemos realizar el procedimiento solamente con ese fármaco. Ahí, ¿se acuerdan cuando les comenté de las TIVAs y de los modelos farmacocinéticos? El primer modelo farmacocinético que se armó, que se estudió y que se utilizó fue el modelo del Diprivan, que es el Propofol, es su marca comercial. Entonces, es excelente como fármaco único, bien dosificado a través de una bomba de infusión con objetivos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el Propofol? El Propofol arde cuando se administra en la vena porque es un fármaco que les dije, es oleoso, es grasoso, es un fármaco que es espeso y muchísimas veces es el efecto adverso más mencionado y más común. Sin embargo, con la administración lenta de pues no hay ningún problema, pero sí es lo negativo. Si se administra a altas dosis y si se administra rápido, puede haber una caída brusca de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y esas son cosas que nosotros no queremos en los pacientes cardiópatas o que desde el punto de vista cardiovascular sean muy lábiles o débiles. Otra cosa con el Propofol es un fármaco que es económico, no es un fármaco caro, es un fármaco que debe estar refrigerado, no puede, no puede mantenerse en zonas calientes ni utilizar con inyectadoras que no estén estériles porque como es grasa, ¿ok? Es caldo de cultivo para las bacterias y a veces ahí hemos tenido pacientes con septicemias por uso de propofol contaminado, ¿ok? Es excelente fármaco también, pero debemos utilizarlo y titularlo de una manera correcta para cada paciente. Y otra cosa es que este fármaco produce una depresión respiratoria importante, así como los cambios hemodinámicos que les comenté, y pudiese, cuando se administra a dosis baja, pudiese ser una apnea transitoria, se llama apnea transitoria del propofol, que el paciente se duerme, deja de respirar por unos segundos, pero él vuelve a respirar. Por eso se llama apnea transitoria del propofol. También produce liberación de histamina, a veces produce rubicundez en tórax y en rostro, ¿ok? Que pudiese ceder sola o con la administración de algunos esteroides. ¿Qué sucede con el etomidato? El etomidato quiere ser, o su padre quiere que el etomidato sea el fármaco que sustituya al propofol. ¿Por qué? Porque el etomidato tiene las mismas propiedades que les mencioné del propofol, pero la diferencia son dos. Primero, no es una emulsión que le arda en la vena del paciente, ¿ok? Que es muy común con el uso del propofol, y aparte de eso, es estable hemodinámicamente. ¿Qué quiere decir? El etomidato cumple las mismas funciones que cumple el propofol, pero no vamos a tener unas caídas bruscas de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial del paciente porque esa fórmula fue mejorada. ¿Qué es lo que sucede? Es un fármaco que es sumamente costoso, es un fármaco que no se encuentra en países que estén en desarrollo y aparte de eso tiene un efecto adverso que es bastante importante que pudiese producir supresión adrenal en los pacientes. Entonces, nada es perfecto, nada es color rosa, pero si tenemos un paciente con una inestabilidad hemodinámica importante y tenemos propofol y tenemos etomidato y hay que dormir al paciente, evidentemente el medicamento de elección será el etomidato porque es el que me produce la estabilidad hemodinámica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, seguimos. Estos son opioides, ¿ok? Ya hablamos de ansiolíticos, que fue el midazolam, que es la benzodiazepina de elección para actos anestésicos. Tenemos hipnóticos como propofol y el etomidato, y también tenemos estos otros hipnóticos
pero que en este caso son opioides. El fentanilo es bastante conocido por las fiestas de fentanilo que hay, la adicción y la epidemia, la pandemia de fentanilo que hay actualmente, pero déjenme decirles que él es excelente fármaco opioide porque produce una analgesia 10 veces más potente, ¿ok? Que la morfina, ya que es un opioide sintético, pero tiene efectos adversos importantes como la depresión respiratoria en pacientes ancianos, en pacientes pediátricos, en pacientes con patologías neurológicas o del centro respiratorio, pudiese hacer una depresión respiratoria o incluso una parada respiratoria importante. Y bueno, el efecto adverso de la dependencia y la tolerancia que hay hoy en día, de verdad que es bastante importante. ¿Qué pasa con el fentanil? Es un fármaco que no es costoso, es un fármaco que se encuentra en muchos de los países, en todos los países en vías de desarrollo. Ahorita México tiene un problema porque lo eliminaron por el problema de dependencia, pero dar anestesia sin fentanilo de verdad que a veces es sentirse como que con una patica coja, porque cuando nosotros utilizamos fentanilo, hacemos que disminuya el requerimiento de otro tipo de fármacos como propofol, como midazolam, como etomidato o como el propio gas anestésico, porque como produce un buen nivel de sedación y aparte de eso produce una analgesia potente, hace que el paciente no requiera tantos medicamentos y eso es bueno para todo tipo de pacientes, eh, por lo que ya hemos venido comentando. Pero bueno, ahorita está el problema de la restricción en algunos países. Sin embargo, tiene un efecto adverso que es importante y que es una de las primeras causas de muerte en la calle, o son esos pacientes zombies que se ven por allí en la calle, que primero, como les dije, la depresión respiratoria, pero hay algo que ustedes lo van a notar y lo van a ver por allí, lo van a googlear, ¿ok? Es el tórax leñoso. El tórax leñoso es producido único y exclusivamente por el fentanilo y este hace que los músculos del tórax, de la pared abdominal, incluido el diafragma, ¿ok? Los músculos de los brazos se pongan rígidos, duros, como la leña, ¿ok? Y eso hace que el paciente evidentemente no pueda respirar y muera por hipoxia severa. Entonces, eh, eso pasa, eso está descrito, sin embargo, en un medio controlado como el quirófano o una sala de emergencia, sabemos qué debemos hacer cuando tenemos un tórax leñoso. Lo importante es que se identifique en ese caso. A decir, allí se administran relajantes musculares potentes y el paciente cede esa hipertonía de los músculos respiratorios o los músculos del tórax, ¿ok? El remifentanilo es un hermano del fentanilo y fue creado porque hay una característica que, bueno, se las voy a mencionar para que entiendan el porqué de la importancia del remifentanilo, y es que el fentanilo es altamente liposoluble y el fentanilo se deposita en la grasa. Entonces, a veces hace que se deposite en la grasa, no vaya a el target o a los receptores objetivos del medicamento y haga que nosotros debamos administrar más fentanilo del que necesitamos. Y ya cuando no administramos y pasó el tiempo del efecto del fentanilo, todo ese fentanilo que se depositó en la grasa recircula y se va otra vez al torrente sanguíneo y en ese momento sí va a los receptores objetivos o a los targets y el paciente hace una resedación o una recirculación. Entonces, mientras más fentanilo yo utilizo, más se deposita y más riesgo que tengo yo de que haya un retardo al despertar o una depresión respiratoria y que el paciente no despierte o no responda. Entonces, como
es excelente analgésico. Hicieron la molécula de remifentanil, que es excelente analgésico también, pero no se deposita en la grasa y el metabolismo de este es diferente al del el fentanilo, que su metabolismo se hace a nivel hepático. En cambio, el remifentanilo se hace por esterasas plasmáticas. ¿Qué quiere decir? El remifentanilo yo lo administro y al minuto, ¿ok? O a los 5 minutos ya no tenemos remifentanil en nuestro cuerpo porque se va metabolizando inmediatamente después de soltarse del receptor donde hace el efecto. El fentanilo no, el fentanilo tiene que pasar toda la circulación, llegar al hígado, metabolizarse, eliminarse por los riñones para que de esa manera ya no tengamos ningún efecto. Entonces, la diferencia entre el remifentanilo y el fentanilo es que el metabolismo es por esterasas plasmáticas para el remifentanilo, que es un metabolismo que es prácticamente inmediatamente después de que ejerce su efecto, y el remifentanilo debe ser administrado única y exclusivamente en infusión continua. El fentanilo lo podemos administrar en infusión continua o lo podemos administrar en bolos, pero el remifentanilo debemos hacerlo en infusión continua porque inmediatamente después yo cierro esa infusión de remifentanilo y los efectos van a pasar y el paciente se va a despertar. Entonces, es una molécula buena, es una molécula efectiva, ¿ok? Pero no tiene analgesia residual, que quiere decir, cuando yo administro fentanilo, el paciente 30 minutos después puede estar con analgesia todavía, pero con el remifentanilo no. Al cerrar la infusión, 5 minutos pasados, ya no hay ningún tipo de efecto, incluyendo la analgesia. Entonces necesitamos bombas de infusión para administrar remifentanilo y eso aumenta los costos. Aparte que de por sí ya el remifentanilo es muy, muy, muy costoso, pero es excelente para dar sedaciones porque como da una buena analgesia y no se deposita en la grasa, el riesgo de depresión respiratoria, bien titulado, no existe con el remifentanilo. Y esto que observamos aquí, finalmente, es los relajantes musculares. Aquí les traigo 3. Hay muchos, pero aquí lo que hacen es la succinilcolina, que es un relajante muscular despolarizante, ¿ok? Y el cisatracurio y el rocuronio, que son el cáliz ahorita, que son los mejores relajantes musculares que hay. ¿Por qué? Porque son potentes, porque producen inmovilidad, porque el paciente realmente produce una buena relajación muscular y no producen tantos efectos adversos como lo produce la succinilcolina. La succinilcolina se utiliza como relajante muscular para emergencias, ya prácticamente no se utiliza solamente cuando tenemos un laringoespasmo. Es la única indicación básica ya que tiene la succinilcolina, y ya el rocuronio sí se utiliza para dar anestesia general, para tener un paciente con un buen plano de relajación, y el cisatracurio, a diferencia del rocuronio, es que el rocuronio también se metaboliza por el hígado y se elimina por los riñones, pero yo les había dicho a ustedes que ahorita tenemos fármacos bastante inteligentes como en este caso el cisatracurio, que no necesita que un paciente tenga la función hepática y renal conservada. Puede haber una disminución o una enfermedad renal crónica en estadio de hemodiálisis y yo puedo relajar a este paciente. Resulta porque el cisatracurio, al igual que el remifentanilo, se metaboliza y se elimina por esterasas plasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? A los 20 minutos de administrar el cisatracurio, simple y llanamente las esterasas plasmáticas van a eliminar el fármaco y ya no vamos a tener más relajación muscular, a diferencia del rocuronio, que es un excelente relajante muscular, pero se elimina a través de hígado y riñones y no podemos utilizarlo mucho en los pacientes
con este tipo de enfermedades. El remifentanilo igual, no necesitamos del hígado ni del riñón para poder eliminarlo. Y finalmente, les quiero traer estos dos fármacos que vemos aquí, que es la ketamina y el Precedex. El Precedex es la dexmedetomidina. Son fármacos que no son fármacos nuevos. Eso sí, son fármacos que son viejos, pero se ha estudiado mucho. Se utilizan ambos, se utilizan para poder proveer analgesia al paciente. Son fármacos que no producen depresión respiratoria. Yo puedo tener un paciente sedado con ketamina y Precedex y el paciente no va a recordar nada, no va a sentir dolor. El paciente va a obedecer órdenes porque no dan una, si se utiliza las dosis que son, evidentemente, no va a producir una depresión respiratoria. Entonces son excelentes fármacos para sedación o con dosis completas para anestesia general. La ketamina, ojo, la ketamina es un fármaco analgésico inductor y es un fármaco que produce anestesia disociativa, porque él trabaja a través, a nivel también del sistema límbico y tiene el paciente entre, vamos a decir que el paciente está, puede estar en un plano de anestesia moderado, ¿ok? Y el paciente puede obedecer órdenes, el paciente puede hablar, el paciente puede abrir, cerrar la boca, apretar el brazo, lo que sea, y se puede estar realizando un procedimiento sin que el paciente tenga dolor y mucho menos recuerde nada. Entonces es un fármaco para anestesia disociativa. Y la dexmedetomidina también puede conservar a cierta dosis la función respiratoria, también provee bastante analgesia. La diferencia de este con la ketamina es que produce depresión de la frecuencia cardíaca cuando se administra rápido y a altas dosis. Entonces, la ketamina es diferente porque la ketamina cuando se administra a altas dosis pudiese causar taquicardia, hipertensión y generalmente se utilizan los dos juntos porque la depresión que pudiese producir la dexmedetomidina es compensada por la excitación que produce la ketamina. Son excelentes fármacos, se pueden utilizar como analgésicos y también como hipnóticos, a diferencia del propofol, el etomidato y el midazolam, que no son fármacos analgésicos. Estamos bien hasta aquí. Esta era una parte fuerte, pero solamente necesito que reconozcan este, ciertas características. La otra cosa de la ketamina es que se utiliza como droga recreacional también. Hay personas que se hacen dependientes a la ketamina por uso recreacional y el efecto adverso más conocido de la ketamina es la euforia, ¿ok? Seguimos adelante, vamos bien, me escuchan, no hay ningún tipo de duda o pregunta. Todo claro, profe. Muy bien, aquí no se asusten con este cuadro, ¿ok? Ese cuadro lo pueden tener como un cuadro de apoyo, ¿ok? Como imagen de apoyo, porque allí tienen cómo viene la presentación de cada uno de estos fármacos, qué tipo de fármaco es, que es lo que yo les acabo de hablar a ustedes. Pero muchachos, yo lo que quiero que sepan con esta imagen es que en anestesiología, por seguridad anestésica, cada uno de los fármacos tiene una codificación de color, porque a veces cuando ocurren las emergencias, nosotros agarramos una inyectadora de manera rápida que ya está cargada con el fármaco y a veces no leemos o en vez de escribir adrenalina, escribimos atropina o leemos adrenalina y es atropina y pasamos un fármaco u otro y en ese caso podemos, al administrar de manera incorrecta un fármaco, podemos causar un accidente. Entonces, lo que se quiere en anestesiología con el uso de las etiquetas es que ya yo sé solamente con ver el color de la etiqueta qué fármaco estoy tomando, qué fármaco está cargado en esa inyectadora.
Entonces, esto es el código de colores que se utiliza en anestesiología para todos los fármacos. Se monta el fármaco en la inyectadora y se coloca la etiqueta para que no haya ningún tipo de confusión a simple vista. Aquí también tienen las dosis de otro tipo de fármacos, se los dejo por el que tenga curiosidad. Vemos que hay gran cantidad, como se observa aquí, hay gran cantidad de relajantes musculares. Tenemos los relajantes musculares no despolarizantes son los que se utilizan actualmente, están clasificados según su composición química, como lo observamos aquí, y también están clasificados según la vida media. Eso lo pueden observar cuando ustedes quieran, si hay preguntas o comentarios. El pancuronio, el rocuronio dura de 45 minutos a 1 hora su duración de acción. Después de eso ya el paciente comienza a respirar solo y a moverse. Y el pancuronio, que ya no se utiliza para nada, es porque este duraba 2 o 3 horas con un paciente relajado. Entonces habían cirugías que el paciente debía estar dormido, pero duraban 1 hora, 1 hora y media, y había que esperar que el paciente metabolizara para luego administrar la reversión de este fármaco, ¿ok? Y eso y el acompañamiento de la ciencia ha hecho que ya tengamos fármacos seguros y fármacos que sea agradable para utilizar. En relación a los anestésicos, los agentes anestésicos inhalados, existen varios, ¿ok? Existen muchísimos, desde el alotano, que fue uno de los primeros gases utilizados, ya no se utiliza por causa hepatotoxicidad al paciente si está expuesto durante mucho tiempo, y también causa hepatotoxicidad a los trabajadores, a los operadores, a nosotros los anestesiólogos. Es un fármaco que ya no se utiliza, pero fue uno de los primeros en utilizar en vaporizadores. ¿Ok? Actualmente los que se utilizan son estos tres que ustedes ven aquí. Observamos el de color morado, que es el código de su color, que es el isoflorane. Utilizamos el sevoflorane y utilizamos el desflorane. La diferencia entre el isoflorane y sevoflorane con el desflorane, que es el azul, es que es un agente anestésico inhalado que es muy caro, que utiliza, si ven, estos son los vaporizadores, ¿ok? Y nosotros cargamos en estas tapitas que están aquí, nosotros cargamos el agente anestésico inhalado que viene líquido, y este vaporizador se encarga de emitir el gas anestésico de ese fármaco. Y el desflorane, si ven, el vaporizador es diferente porque es un vaporizador eléctrico. Se necesita una forma física diferente para poder llevar el desflorane a gas. ¿Ok? ¿Qué sucede? El isoflorane es un gas que pudiese causar un poco de depresión cardiovascular, ¿ok? Es un gas que puede causar broncoespasmo, es un gas pungente, lo llaman, o irritante de la vía aérea. Personalmente, que yo pienso que el sevoflurane, que es el amarillo, es uno de los mejores gases. mm, mm, Sí produce depresión cardiovascular, pero si lo utilizamos bien titulado y lo adecuamos a cada paciente, no vamos a tener gran impacto. El desflorane ahorita está relacionado con alta contaminación ambiental. Ya hay países que lo han eliminado, a pesar de que el desflorane fue el último gas anestésico o el gas anestésico más nuevo, porque a diferencia del isoflorane y desflorane, el paciente se duerme y se despierta rápido con el desflorane, a diferencia de el isoflorane, que es un poquito más lento en dormir y despertar al paciente, y el sevoflurane pues tiene un tiempo intermedio. Pero el desflurane tiene una inducción, que es un dormir rápido al paciente, y una educción
rápida, que es un despertar rápido del paciente. ¿Ok? Se utilizan evidentemente en máquinas de anestesia, con el paciente conectado a ventilación mecánica. Trabajan con CAM, que es la concentración alveolar mínima, es la concentración en donde un anestésico inhalado que a nivel del mar y en el 50% de los casos impide que el paciente tenga respuesta a estímulos dolorosos. Ustedes ven aquí arriba, donde aquí hay un 0, pero nosotros giramos esta tapa y lo colocamos aquí con el volumen en porcentaje y colocamos el CAM del isoflorane, que es 1.2 en adultos, y el del sevoflorane es 3 en adultos y 6 para el desflorane. Esa es la manera de ellos de trabajar. Lo que quiero es que vean que está según los colores, cuál pudiese ser más cardioestable que el otro. Yo me inclino a que el sevoflurane es más cardioestable. Aparentemente lo es el desflurane, pero tiene alto costo. Hay que cambiar incluso el vaporizador y aparte de eso, tiene alta contaminación ambiental. Estos son el CAM, solamente para que lo vean. Aquí tiene desflurane 6, el sevoflurane 2 y isoflurane el 1.2. Esto es que pudiese aumentar o disminuir la concentración alveolar mínima. Ok, esto no, vamos a dejar esto, vamos a pasar esto por alto. También tenemos un gas importante ahorita en Chile. Es uno de mis objetivos ir a Chile y hacer el entrenamiento del uso de óxido nitroso. Son uno de los que más utilizan, de los países que más utilizan óxido nitroso porque también es un gas anestésico y se administra a través de esta mascarilla que ustedes ven aquí, en donde el paciente va a estar despierto. Lo único que produce es analgesia. El paciente lo pueden estar puyando, pueden abrir algunas soluciones de continuidad en la piel y el paciente no siente dolor. A veces es llamado el gas hilarante o el gas de la risa porque el efecto que producen los pacientes es risa, ¿ok? Pero de resto pueden trabajar tranquilamente cirugías superficiales menores, odontología o procedimientos estéticos con óxido nitroso y el paciente no siente dolor. Simple y llanamente lo respira. A veces se hace a demanda, si siente dolor vuelve y lo inhala y se administra en conjunto con oxígeno. El óxido nitroso no se puede administrar solo. Incluso las máquinas vienen directamente conectadas con una bombona de oxígeno y una bombona de óxido nitroso. Pero ustedes allá en Chile son, a mi criterio, los mejores en manejar óxido nitroso, los que lo han estudiado más y los que están más capacitados o se preocupan en difundir información sobre esto. En relación a los analgésicos de uso frecuente, ¿vamos bien hasta aquí con los gases? Ya vamos a terminar. Si no hay pregunta, continuamos. Bien, en relación a los analgésicos de uso frecuente, ya sabemos los analgésicos potentes como la morfina, el remifentanilo y el fentanilo, ¿ok? Que son opioides. Y tenemos los que también se utilizan, que todos los médicos lo utilizan, que son los AINE. Está el ibuprofeno, el dexketoprofeno, el ketorolaco, que es uno de los mejores, pero hay que utilizarlo con cautela en los pacientes con afecciones cardiovasculares, porque de verdad que su trabajo con la agregación plaquetaria es importante y a veces pudiese causar más cardiopatía isquémica. El diclofenaco, naproxeno y celecoxib, esta línea que yo les presento aquí, son los más utilizados y los más potentes. En orden, el ketorolaco, luego el ibuprofeno, dexketoprofeno, diclofenac, ¿ok? El celecoxib, lo bueno del celecoxib es que se administra en dosis únicas, no tenemos que estarlo administrando tantas veces al día y eso es cómodo para el paciente y también
se puede, también tiene una buena respuesta analgésica, ¿ok? Tanto el ibuprofeno como el diclofenac, ketorolac, se administran cada 8 horas, igual que el naproxeno. Son fármacos que allí pudiésemos observar las dosis. Para adultos se administran cada 8 horas. El diclofenac, ketorolac vienen con ampollas intravenosas en donde el ketorolac es más potente que el diclofenaco, pero dependerá de cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque la afección gastrointestinal, ya sabemos, del ibuprofeno y del diclofenac son importantísimas y la administración de cualquier tipo de AINE, más de 7 a 10 días, ya sabemos que nosotros estamos colocando más, son efectos adversos que efecto analgésico. A diferencia de los opioides, los AINE tienen techo analgésico. ¿Qué quiere decir? Por más dosis que yo administre de un AINE, no quiere decir que su efecto analgésico va a aumentar. Ustedes saben que en las farmacias el ibuprofeno viene de 200, de 400, de 600 y de 800, pero les doy un dato. Al administrar más de 400 miligramos de ibuprofeno, estamos administrando más efectos adversos, porque con más de 400 miligramos de ibuprofeno, yo no voy a lograr más analgesia. Y entonces lo que estamos haciendo es complicando a pacientes con alteraciones renales, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia del ketorolaco es que tiene o vienen en presentaciones sublinguales en donde la vía de absorción evidentemente es más rápida y de esa manera puedo atacar crisis dolorosas con este fármaco a diferencia de los demás en donde sí va a tardar más la absorción enterohepática y que el fármaco vaya al target o al receptor objetivo. ¿Estamos claros acá? Sí, profe. Muy bien. Em, ¿Qué tengo por acá? Ah, muy bien. El paracetamol, muchachos, es, aunque no se crea, es excelente analgésico. ¿Estamos claros? Y lo mejor del paracetamol es que yo lo puedo utilizar combinado con un AINE, porque antes se creía que eran de la misma familia y ya no, ya el paracetamol tiene acción a nivel central. La acción es completamente diferente de los AINES y yo puedo estar administrando ketorolac o diclofenac cada 8 horas y administrar también paracetamol cada 6 horas, dependiendo de la dosis del paciente que yo lo voy a utilizar. Pero se puede utilizar combinado con un AINE y así por vías analgésicas diferentes puedo proveer analgesia. ¿Estamos claros? ¿Con quién pasa igual? Con la dipirona y con el acetaminofén. ¿Qué pasa? Yo puedo combinar un AINE con paracetamol o puedo combinar un AINE con acetaminofén o puedo combinar un AINE con dipirona. ¿Qué es lo que no puedo combinar? No puedo combinar AINES, no puedo combinar ibuprofeno más diclofenac o ibuprofeno más ketorolaco o diclofenac más ibuprofeno. No, eso yo no lo puedo combinar porque es el mismo mecanismo de acción y lo que voy a aumentar son los efectos adversos, no voy a aumentar la analgesia, aumento efectos adversos, ¿ok? Y puedo combinar un AINE con cualquiera, o con paracetamol, o con acetaminofén, o con dipirona. No puedo combinar acetaminofén con dipirona con paracetamol. ¿Estamos claros? Los uso separados, acompañados de un AINE. Entonces, no combino estos fármacos, ¿verdad? Y tampoco combino AINES. Solamente los combino un AINE con uno de ellos tres. ¿Estamos claros en eso? La dipirona también la administramos con un intervalo de cada 8 horas y el acetaminofén cada 6. ¿Estamos bien allí? Sí, profe. Muy bien.
Em, Estos solo se los dejo de lectura. Estos son los gabapentinoides, ¿ok? Como la pregabalina o también tenemos la carbamazepina o los antidepresivos que son utilizados para dolores crónicos, pero ya este, se utiliza más por especialistas en manejo del dolor o anestesiólogos o pacientes o medicina paliativa, ¿ok? Pero sepan que los gabapentinoides, la carbamazepina y algunos antidepresivos son utilizados como analgésicos, como coadyuvantes analgésicos, ¿ok? Aquí observamos la lista de anestésicos locales. Es importante que sepan que hay dos familias grandes de anestésicos locales, los anestésicos tipo éster y los tipo amida, pero de los tipo amida, que son los más utilizados, está la bupivacaína, la lidocaína y la ropivacaína. Importante, utilícenlos mientras tanto, mientras ustedes no tengan algún tipo, no sean anestesiólogos o no sean intensivistas o emergenciólogos, utilícenlos solo para infiltración. Muchachos, los anestésicos locales no se utilizan por vía intravenosa. Usted administra bupivacaína, ropi o lidocaína al 2% o más y vamos a causar una parada cardiorrespiratoria en el paciente. ¿Por qué? Porque los anestésicos locales por vía intravenosa son cardiotóxicos y neurotóxicos y el paciente cae en parada cardíaca. Y son eventos que hay que estar preparados para manejarlos porque el paciente puede fallecer rápidamente y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cuando ustedes vayan a administrar alguna anestesia local, ¿ok? Siempre ustedes introducen su aguja cargada con su inyectadora de su anestésico local, pero siempre debemos darle una pequeña aspiradita y ver que no estamos en una arteria o en una vena, ver que no salga sangre. No salió sangre, muy bien, le decimos al paciente que va a tener un poquito de ardor porque eso arde, pero ya después el paciente va a tener esa área que estamos infiltrando dormida. ¿Ok? La única lidocaína que se puede administrar por vía intravenosa es la lidocaína al 1%. Pero ahorita ustedes en el nivel en donde se encuentran por ahora, no olvídense de eso. Tengan en su cabeza de que ustedes deben administrarlo por vía subcutánea solamente para hacer anestesia local. ¿Estamos claros? Ya luego, cuando estén más avanzados, van a ver que la lidocaína se utiliza intravenosa al 1% como antiarrítmico y como analgésico. Pero por ahora lo que nos llevamos para la casa es que la infiltramos y solamente tenemos que aspirar, porque si nos sale sangre, nos retiramos de ahí y volvemos a hacer el procedimiento. Esta es una tabla donde habla de las especificaciones y peculiaridades de cada uno. Quien desee hacerlo y leerlo lo puede hacer tranquilamente. No es objetivo para preguntarle, pero sí para que conozca. Y ya esta sí es nuestra última lámina y aquí hablamos de las complicaciones anestésicas. Vemos que hay una larga lista, ¿ok?, de complicaciones como alteraciones hemodinámicas súbitas como taquicardia, bradicardia, hipertensión o hipotensión sostenida, parada cardíaca, arritmias malignas, broncoespasmo, que no podamos intubar o ventilar un paciente, hacer un barotrauma o bolotrauma, causar trauma dental o mucosa, traqueostomía, ¿ok? El paciente no se puede intubar, no se puede ventilar, hay que salvarles la vida y hay que hacer una traqueostomía para poder ventilar y oxigenar al paciente. Lesión de cuerdas vocales cuando se hacen intubaciones traumáticas, hipercapnia, embolismo aéreo, cuando administramos aire a través de las venas o simple y llanamente en algunos procedimientos quirúrgicos, isquemias de superficies óseas, cuando el paciente está en una cama quirúrgica, está mal posicionado,
durante 4 o 5 horas puede haber isquemia de superficie en la piel, de superficie ósea, cuando hagamos una intubación selectiva, reacciones alérgicas a los fármacos que utilizamos, depresión respiratoria en sedaciones, hipertermia maligna, que es una complicación de todos los gases anestésicos y de la succinilcolina. Los pacientes pueden morir por hipertermia maligna, intoxicación por anestésicos locales, bloqueos espinales altos. ¿Qué quiere decir? Esa anestesia que dimos espinal, raquidia, a veces la administramos muy rápido y todo ese anestésico local que colocamos en la médula espinal sube y hace bloqueos altos y nos paraliza los músculos respiratorios y a veces incluso pudiese llegar hasta tallo encefálico esa mezcla y el paciente hacer una parada cardiorrespiratoria importante. Punción dural, a veces yo quiero hacer una punción epidural, ¿ok? O peridural, pero resulta que no reconocí que estaba en el espacio y con esa aguja de alto calibre yo traspaso y me voy hacia el espacio dural, eso también es una complicación. La infiltración de anestésico local intradural a dosis peridural, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de anestésico local que yo iba a colocar en el espacio peridural lo coloqué en el espacio dural porque no me di cuenta que hice una punción dural durante el procedimiento. Eso también puede quitarle la vida a un paciente. Extubación fallida, que yo vaya a despertar al paciente, le saco el tubo y por alguna u otra razón recircularon los fármacos y el paciente se volvió a dormir, el paciente volvió a dejar de respirar y no está recibiendo oxigenación porque saqué el tubo endotraqueal. Despertar intraoperatorio, que el paciente no tenga un buen plano anestésico y en ese caso el paciente tenga recuerdos o dolor de la cirugía. Todo lo contrario, que el paciente no quiera despertar o que el paciente haga laringoespasmos, edema agudo de pulmón, ya sea por pacientes con cardiopatías o porque administramos gran cantidad de líquido. Náuseas y vómitos postoperatorios, hay fármacos anestésicos que causan eso y bueno, está descrito, es una complicación no deseada, pero es una complicación. La recirculación de fármacos, la reintubación, el paso a UCI, el paso a la unidad de cuidados intensivos, la muerte súbita del paciente, ¿ok? Y la disfonía, afonía, estridor o disfagia porque realizamos algún tipo de intubación endotraqueal que fue traumática. Muchísimas gracias, muchachos, por atenderme. Gracias por el acompañamiento. No sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda que quieran comentarme. Es una clase que es compleja, pero se los hago de la manera más sencilla posible y que ustedes puedan entender solamente lo básico. No hay dudas por mi parte, profe. Todo claro, profe. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos pronto en las próximas clases, ¿ok? Chao, profe. Gracias. Chao, Cuídese. profe. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, doctora.